Hola, iniciamos en este nuevo vídeo el análisis del segundo gran movimiento pictórico del siglo XIX, el realismo. Podemos definir el realismo como el estilo o movimiento pictórico que reproduce con precisión lo que aprecia, lo que percibe un artista, pretendiendo no alterar la realidad. Es un movimiento que surge como oposición a las corrientes eh, idealistas, las corrientes románticas que se dieron en Francia a mediados del siglo XIX y que va a tener como principal representante al pintor Gustave Courbet. Conviene hacer una precisión señalando la importancia que en el a lo largo del siglo XIX, tenía el Salón de París, que era la exposición de arte oficial de la Academia de Bellas Artes de la capital francesa, y que no solo en el siglo XIX, sino que ya en el siglo XVIII se había convertido en el escaparate principal del mundo del arte. Era el que marcaba los gustos y las modas que se imponían en el mercado del arte. Básicamente eran ellos casi los que decidían qué artistas triunfaban y cuáles no, y ejercían un monopolio sobre los gustos de las corrientes artísticas. El realismo, y personificado en la labor de su principal exponente, que va a ser Gustave Courbet, van a ser rechazados en muchísimas ocasiones para exponer en el salón, y van a dar salida a unas corrientes alternativas, van a tratar de encontrar un nuevo cauce, un nuevo camino, organizando exposiciones alternativas. En esta línea tenemos que entender que el realismo es la antítesis de ese mundo artístico aceptado y aceptable desde el Salón de París. Es la antítesis del neoclasicismo, es la antítesis del romanticismo vigente a mediados del siglo XIX. El realismo lo que va a tratar es de reemplazar las imágenes idealistas de este arte tradicional por algo muy novedoso, que son los acontecimientos de la vida real. Le da prioridad a retratar aspectos de la vida cotidiana, y en gran medida esto se debe a la sensibilidad social, ideológica de los autores realistas hacia las clases bajas y hacia los movimientos políticos de izquierda. Como he dicho, el realismo lo que va a proponer es una exposición de la realidad objetiva y del momento histórico presente en el que los autores llevan a cabo su acción. Representan esas escenas de la vida cotidiana, y además los protagonistas van a cambiar fundamentalmente porque se van a alejar de los cánones tradicionales, y aquí los protagonistas de la escena de las obras van a ser básicamente campesinos y obreros. Este costumbrismo se convierte para los realistas en el tema mayor, en el género mayor. También habrá que añadirle el paisaje y algunos otros, como a lo mejor puede ser el desnudo, en los que se elimina todo idealismo y que va a ser en algunos casos tildado, tachado de arte obsceno. Aquí nos encontramos una imagen de un autor llamado Daumier, del año 1862, en el que aparecen esas señas, esas premisas, esas características que acabamos de comentar. Sin embargo, nos vamos a centrar en la figura, en el conocimiento del principal autor de este movimiento, que es Gustave Courbet. Va a ser un autor que, harto de tanta afectación romántica, se va a considerar un hombre de izquierda, comprometido, activista en pro de la democracia, en pro del establecimiento del sistema republicano, defensor del sistema socialista, y que siempre se va a conducir en su vida artística rechazando premios y manifestando un espíritu muy contestatario, muy libre de lo que son los cauces socialmente aceptables de la época. Su arte va a ser una mezcla un poco de todo eso. Va a ser un autor muy original, muy talentoso, y va a ser verdaderamente uno de los grandes pintores antes
gran revolución pictórica que va a suponer el movimiento artístico del impresionismo. Va a ser un autor que va a nacer en Ornans, aunque se va a marchar a estudiar Derecho a París, pronto va a abandonar esos estudios y se va a dedicar al arte. Va a ser un autor contrario a todo tipo de academicismo, a todo tipo de dogmas, no solo en lo artístico, sino que también en lo cotidiano, y aunque en sus primeras obras va transitando desde el paisajismo a la retratística y todavía con ciertos resabios de pintura romántica a partir de 1849, a partir de mediados del siglo XIX, va a convertirse a ese nuevo principio que va a ser el realismo. Va a ser un autor muy provocador, un autor casi que podemos calificar de arrogante, porque una de las frases que se le atribuyen es la de si dejo de escandalizar, dejo de existir. En la Francia de mediados del siglo XIX sus escándalos van a ser continuos, incluso se van a convertir en temas recurrentes de entretenimiento de la propia burguesía. Sin embargo, su enorme talento como pintor va a empezar a ser reconocido y de hecho va a vender bastante bien su obra. Incluso también este rol político va a tener su concreción en la etapa histórica conocida como la Comuna de París, en la que incluso va a ser reconocido y va a ostentar cargos políticos. De hecho, va a ser el encargado de la administración de los museos de la ciudad durante el periodo de la Comuna. Cuando la Comuna cae, va a verse obligado a exiliarse a Suiza, donde al final va a morir motivado por una cirrosis vinculada a su excesivo consumo de alcohol. Vamos a empezar a analizar la obra de Courbet desde el punto de vista artístico, y aquí nos encontramos con una obra llamada Los Picapedreros, en la que Courbet verdaderamente inicia lo que se ha considerado como la temática socialista en la pintura en términos de su amigo personal y gran líder de los movimientos socialistas como va a ser Proudhon. Aquí el lienzo va a surgir cuando el pintor contempla la dureza del trabajo de estos dos hombres, algo muy habitual en la época, y él lo que trata de transmitir con su pintura pues una fuerte carga social. Evidentemente tiene un contenido, un mensaje. Las figuras, si nos fijamos, ocultan sus rostros y están concentradas en su labor y visten vestimentas envejecidas, raídas, incluso apreciándose como podemos observar los parches de los pantalones o los agujeros en las propias camisas. Con esta obra Courbet ya no solo quiere representar evidentemente la tarea de los dos personajes, sino que quiere democratizar el arte, en el sentido de que trata de analizar la sociedad que rodea al autor para corregirla. Es la misión que se autoimpone el pintor. En el análisis formal de la obra lo que estamos viendo es que los dos picapedreros se recortan sobre esta oscura loma que hay tras ellos, y aquí aparecen algunas referencias, ¿no? Naturales, las piedras del fondo, esta cacerola, los útiles, los instrumentos, las herramientas de trabajo, pues adquieren un protagonismo en la composición que el autor trata de reproducir con el mayor realismo posible, con aquello que aprecian sus ojos. No va a ser la única obra de este corte, ni mucho menos. Aquí nos encontramos con las cribadoras de trigo, que es un óleo sobre lienzo, una obra no de un porte demasiado grande, tiene 1,31 de alto por 1,67 de ancho, va a ser pintado ya en 1853, y los modelos que utiliza Courbet para la representación de esta obra de temática campesina va a ser Zoé, que es la propia hermana del pintor, igual que Juliette, y se especula, se conjetura si la representación de este niño es el hijo del pintor Désiré Vinet. Las figuras están ubicadas en una habitación con una potente iluminación, que es uno de los aspectos más destacables de esta obra, y también esta iluminación se ve contrastada por la
el colorido de los vestidos de los personajes aquí. Estos sacos de trigo, esta pared desconchada, son los que sirven de fondo a la composición, y destaca la obra por el extraordinario, por el dibujo tan soberbio que genera una volumetría en las propias figuras, los pliegues de las telas, no buscando recrear con virtuosismo los detalles, sino que lo que viene es a buscar esa pretensión de realismo que hemos comentado. Este gesto del cansancio de la mujer sentada también pone de manifiesto la capacidad de Courbet como propio retratista, ¿no? Y este contraste lumínico con la gama cromática de la figura del niño y el aparato que está utilizando, pues en fin, lo vincula a Courbet con los grandes maestros en la configuración de la luz dentro del cuadro. Lo que se ha planteado como significado profundo de la obra, aunque se desconoce completamente, es la alusión a el progreso de las actividades agrícolas debido a la revolución industrial, o fundamentalmente lo que se ha planteado esta obra es una reivindicación del trabajo de los campesinos. Otra de las obras de Courbet va a ser esta llamada Muchachas al borde del Sena, en la que el autor está representando la naturaleza tal y como es, alejándose de los idealismos, de los tópicos moralistas imperantes normalmente en la pintura hasta ese momento. Así que representa a estas dos jóvenes parisinas tumbadas bajo los árboles junto al río Sena. Incluso aparece representado este naturalismo casi, ¿no? En el descanso, que se haya desabrochado el corsé en un gesto incluso que los críticos de la época van a encontrar provocativo. Muchos han aludido a que puede ser una seña de un signo de que el propio autor está representando a dos prostitutas. Aquí lo que el autor quiere es representar la realidad sin tapujos, sin artimañas, sin cortapisas, sin ninguna idealización. Por eso estas dos figuras tan de carne y hueso se pueden identificar con cualquier persona, ¿no? De hecho, se ha planteado esta obra como una denuncia de esa situación marginal de las prostitutas de París, tan habitual en las sociedades puritanas conservadoras, y que sin embargo pues permiten la existencia de esta tarea. En la siguiente diapositiva lo que nos encontramos es una obra del mismo corte, del mismo rol, en el que se va a representar, en este caso, la salida de los bomberos hacia un incendio, y en el que se va a mostrar pues todos los peligros vinculados a esta tarea tan arriesgada. La obra de Courbet va a ser percibida por los elementos más conservadores del arte de una manera muy, muy negativa. La oposición va a ser incluso feroz, y eso no va a traer como consecuencia el abandono por parte del autor de estas señas de identidad que se ha autoimpuesto. En el texto que aparece en la diapositiva que vemos en la imagen, se expresa claramente el pensamiento del autor en relación con lo que estamos hablando, ¿no? No quiere ni imitar a los clásicos, a los neoclásicos, perdón, ni a los románticos. No tiene una concepción estética del arte por el arte, ¿no? Lo que quiere es utilizar esta nueva caracterización, este nuevo movimiento para no solo crear una obra de arte, sino hacer arte vivo. Ese es el verdadero objetivo. Es una recreación de la realidad que trasciende el marco tan constreñido de lo que hasta ese momento era el arte que dominaba, el arte que se imponía en muchas ocasiones sin abrir ni un solo resquicio a tendencias heterodoxas. En este contexto nos vamos a encontrar con una de las grandes obras de Courbet, una de las imágenes susceptibles de salir en nuestros exámenes de imágenes,
va a ser una obra iniciada a finales del verano del año 1849 y que el propio Courbet va a querer convertir en su primer cuadro monumental. Quiere que sea la verdadera plasmación de su ideario artístico y va a mostrar incluso su ambición al titular la obra Cuadro de figuras humanas histórico de un entierro en Hornas. Representa un entierro cualquiera en una aldea, en su localidad de nacimiento, Hornas, sin que se desarrolle prácticamente ninguna acción ni asunto de los que hasta ese momento eran considerados dignos de ser representados en un lienzo. Lo que se trata es de una manera franca, directa, de manifestar su rechazo, su repulsa a la sociedad injusta de su tiempo, y lo que va a representar son escenas y acontecimientos de no de los ricos burgueses que son los que pagan para ser pintados, sino de la vida cotidiana y de personas absolutamente desconocidas. Se ha planteado que se inspira en los retratos colectivos de guardias cívicos de la Holanda del siglo XVII que hemos visto en Rembrandt, y también incluso se ha hablado de que la riqueza de esta gama cromática de los negros puede vincularse también al arte español del siglo XVII. Lo que sí es evidente que las variaciones de los colores, estos verdes oscuros, los grises mates, van a conseguir generar una sensación de austeridad, la forma en la que proyecta la pintura, esa factura espesa, robusta, van a traer como consecuencia generar una densidad, dotar a los seres y a los elementos naturales presentes en el cuadro de una gravedad, de un peso. Esta composición en friso, esta composición en horizontal, la amplitud del agujero al borde del que se encuentran las osamentas, pues también nos invita no solo a percibir el friso costumbrista, sino que también nos invita a una reflexión sobre la condición humana, sobre la idea de la vida, sobre la idea de la muerte. La importancia de la obra radica en que el enfoque de Courbet es absolutamente innovador. Es un cuadro que mide 3 metros 15 de altura por 6 metros 68 de ancho. Son dimensiones que normalmente se reservaban exclusivamente a la pintura histórica, ese género considerado noble por excelencia. Y aquí, sin embargo, lo que se representa es este tema sin localización, es un tema casi trivial, no constituye una escena de género, y es lo que verdaderamente otorga a la obra del entierro en Hornas pues ese rol, ese ascendente, esa importancia dentro de la historia del arte. Otras obras del autor, no de tanta relevancia, va a ser este conocido como El Encuentro, Buenos días señor Courbet, en el que realmente lo que vemos es un autorretrato del propio pintor en medio de este paisaje tan luminoso, y en el momento en el que es saludado por su protector, por su amigo Bruyas, y un criado suyo, un cliente que es el que va, entre otras cosas, a comprar buena parte de la producción artística de nuestro pintor. Aquí se ha demostrado por parte de la historiografía que el artista, que se representa de tamaño natural, lo que quiere es pintar una alegoría, es decir, una imagen de sí mismo como el judío errante, basándose o tomando como modelo una serie de grabados populares muy populares una serie de grabados muy conocidos en la época, y en los que se trata de mostrar en esta concreción una imagen autocomplaciente de sí mismo, ¿no? Como alguien respetado por la sociedad de su tiempo, en el hecho de estar protagonizando un acto intrascendente para lo que se consideraba digno de ser representado en una pintura, como podía ser el saludo de dos personajes en medio del campo. A continuación nos encontramos con otra de las grandes obras de Courbet, otra de las obras susceptibles de salir en nuestros exámenes de imagen, y aquí lo que vemos es un óleo sobre tela de enormes dimensiones, porque al igual que el enterrador Nan mide más de 3 metros de alto, 5 metros de ancho,
una obra realizada entre 1854 y 1855. La idea de Courbet era presentar la obra junto con otras 11 al Salón de la Exposición Universal de París celebrado ese año, pero va a ser rechazado. Como hemos comentado anteriormente, el rol que ejerce el Salón de París es el de el elemento casi censor para el mantenimiento de lo que se considera aceptable y aceptado dentro del mundo del arte, y va a excluir a todas las tendencias discordantes con ese patrón oficial. Y Courbet, en un gesto de reafirmación propia, va a decidir organizar una exposición paralela al Salón Oficial, lo que se conoce como el Salón del Realismo, porque así va a titular el acceso a la exposición. Y esta anécdota de Courbet va a ser importantísima porque no solo va a estar vinculada al movimiento del realismo, sino que también va a ser la semilla que posteriormente utilizarán los impresionistas en el denominado Salón de los Rechazados del Salón Oficial de París. Aquí Courbet, en esta obra, lo que va a realizar es un planteamiento que ya tenía claramente diseñado. Lo conocemos por una carta que va a dirigir precisamente a Bruyas, el personaje que aparece en el cuadro que hemos visto inmediatamente hace unos minutos, en el que explica en diciembre de 1854 su planteamiento de la obra. Dice que va a tener 30 figuras de tamaño natural y que lo que va a tratar de representar es la historia moral y física de un taller artístico. Estarán todas las personas, dice Courbet, que me sirven y que participan en mi trabajo, y quiere titular primera serie porque espera hacer pasar por su estudio a toda la sociedad y ser capaz de expresar sus inclinaciones, sus repulsas. Esta obra verdaderamente ha sido considerada como el gran manifiesto del estilo que Courbet defendía. La obra muestra al pintor en su taller trabajando en este cuadro de temática paisajística, y junto a él, aquí a la derecha, esta mujer desnuda que se va cubriendo con un paño es identificada como la alegoría de la verdad, que es la única que ha de influir en el artista. A la izquierda aparece este niño de espaldas y viene a ser considerado como una representación de la inocencia. Este grupo de la derecha son los amigos, los trabajadores, los aficionados del mundo del arte, pro Courbet, si no entendemos, y en el de la izquierda nos encontramos el mundo de la vida trivial, el pueblo, la miseria, la pobreza, aunque también aparecen representados las riquezas, los que son explotados, la gente que viven de la muerte. Es un crisol bastante amplio de representaciones. Ante estos dos mundos tan contrastados, el pintor se coloca en el medio. Posiblemente su intención no olvidar nada de la sociedad que le rodea y erigirse posiblemente como un modelo para la sociedad al trabajar solo inspirado por la verdad, al trabajar con total libertad. Courbet manifiesta en esta obra lo que ha sido la característica de obras anteriores: seguridad, firmeza, la importancia del dibujo, este interés por las tonalidades oscuras, aunque la iluminación impacta sobre esta zona central, por supuesto, destacando la obra que está pintando el maestro, la figura de la verdad, y ese fondo en semipenumbra. Se ha hablado que al incluir el propio retrato del pintor, Courbet lo que quiere es hacer un guiño a la inspiración que recibe en la contemplación de la obra de las Meninas de Velázquez, que por expresión confesa del autor va a ser uno de los pintores que más le va a influir, junto con quizás con el pintor holandés Rembrandt. Como hemos comentado anteriormente, los acontecimientos políticos de los que no se abstrae Courbet van a influirle poderosamente en la etapa de la Comuna de París, finales de la década de los 60 del siglo XIX. Su activismo político, su defensa del régimen revolucionario va a conducirle a ser nombrado como presidente de los museos de París, y en virtud de su cargo, pues nada más y nada menos que va a decretar
desmantelamiento de la columna Vendôme, que era la que servía de peana a la estatua de Napoleón y que se consideraba, se concebía como el símbolo, ¿no?, de la restauración burguesa, casi de la opresión del pueblo. La caída de la comuna va a acarrearle evidentemente consecuencias en el momento en el que se juzga a los principales participantes políticos de este movimiento de la comuna. Así que la Asamblea Nacional restaurada le va a condenar a 6 meses de cárcel y a tener que reponer el monumento que se había derribado, y va a condenarle a una multa de más de 300.000 francos. Esto de hecho va a hacer que Courbet pierda gran parte de su fortuna y que decida exiliarse a Suiza, temiendo nuevamente o temiendo ser encarcelado nuevamente. De hecho, durante el exilio, el propio Estado francés va a embarcar sus bienes, va a vigilar a sus amigos, va a vigilar a sus familias, y durante este exilio en Suiza va a producirse la muerte. La última obra que nos queda, y es una obra muy controvertida en la propia producción artística de Courbet, es la conocida como el origen del mundo. Y es una obra muy controvertida por razones evidentes, porque jamás en toda la historia del arte hasta entonces se había mostrado así en primer plano el sexo femenino como protagonista. Courbet, que es el inventor del realismo, como hemos comentado, va a pintar esta obra por encargo de un millonario turco llamado Halil Bey, y es una obra que va a estar oculta durante más de un siglo, que va a pasar por diversas manos y que va a poder ser contemplada públicamente a partir del año 1995, no sin controversia, y estamos hablando ya de finales del siglo XX. Evidentemente estamos ante una obra en la que hay una manifestación, hay una concreción, casi hay una apología de este bello público, algo que nunca habían mostrado los desnudos herederos de la cultura greco-romana a lo largo de la historia del arte, en el que siempre el desnudo aparece idealizado. Sin embargo, sí hemos visto que había empezado a aparecer este bello público ligeramente insinuado casi en la maja desnuda de Goya, y que posteriormente también a otros artistas les va a meter en problemas como a Modigliani, que veremos en estilos artísticos posteriores. Courbet, que nunca se había escondido de la polémica, evidentemente va a considerar que era también digno de un cuadro la representación de los genitales de una mujer. Evidentemente aquí lo que se permite es una franqueza, un atrevimiento, que son los que proporcionan al cuadro pues ese elemento tan polémico, ese elemento tan fascinante. Y viene no solo de la descripción casi anatómica del sexo femenino, que no está escondido, no está matizado por ninguna artimaña, la propia pericia, la propia destreza de Courbet, la representación, casi el refinamiento, ¿no?, de la gama cromática, hace que la obra no pueda ser concebida ni mucho menos como una imagen pornográfica, aunque sí, evidentemente, en la época podía desatar todo tipo de acusaciones de obscenidad, como hemos dicho. Incluso en 1995, cuando se empieza a mostrar en el Museo d'Orsay de París, va a despertar incluso reacciones conservadores, puritanas, en contra de la representación pública de esta obra. De hecho, tampoco podemos olvidar, ¿no?, que la franqueza y el atrevimiento que se permite Courbet con este nuevo lenguaje no lo podemos alejar de la tradición, ¿no? Incluso en las propias formas de representar, la pincelada amplia, la utilización del color, recuerdan evidentemente a la pintura veneciana que hemos estudiado nosotros, y que el mismo Courbet va a reclamar, sintiéndose heredero y manifestando la influencia que ejerce en el Tiziano, Veronese, Correggio, en esa pintura de tradición carnal, de tradición lírica. Sin lugar a dudas, una de las obras más controvertidas de la propia producción artística del autor protagonista del realismo. Y hasta aquí la explicación de este movimiento artístico.